entonces digamos que es un impacto a nivel mundial. Dentro del protocolo celestial hay ciertos requisitos que nosotros debemos de cumplir de lo que nos establece la Biblia para poder alcanzar las bendiciones de Dios. Y este sermón, hermanos, se va a centrar justamente en el alcanzar el objetivo de que podamos comprender que nosotros como cristianos tenemos un solo objetivo, y ese objetivo es que podamos ver a Dios en el día final. Amén. Que nosotros lo podamos ver, que podamos alcanzar esa vida eterna, la cual Dios nos las ha prometido. Amén. En función de eso, quiero compartirle algunos puntos que son muy importantes. Hoy, cuando usted va al súper, si usted se ha dado cuenta, le piden un requisito que es muy importante para entrar. ¿Cuál es? El cubrebocas. Y es a veces molesto cuando de repente uno dice: híjole, se me olvidó el cubrebocas. ¿Verdad que sí es molesto? O al principio era más molesto, pero poco a poco nos hemos ido acostumbrando, porque el que está en la tienda, si tú no llevas el cubrebocas, no te va a dejar pasar. Es decir, no pasas. ¿Por qué? Porque ha sido una instrucción, en este caso del gobierno, que se tiene que cumplir. ¿Para qué? Para que no se propague ¿qué? La enfermedad. Y así también Dios nos ha puesto requisitos para que no se propague ¿qué? El pecado, ¿verdad? El pecado. Muy bien, hermanos. Lo voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Esta predicación va a durar poquito, son de 15 a 20 minutos, es lo máximo. Amén. Así es que vamos a leer Lucas capítulo 23, versículo 34. Si lo tiene, usted diga amén, puede decir gloria a Dios, puede decir aleluya, o simplemente puede decir aquí ya lo tengo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo todos juntos. Y dice a la letra: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ahora, hermanos, lo voy a invitar a que vayamos a Hechos 2:38. Gloria a Dios. No perdamos de vista estas dos citas que estoy tomando como base. Amén. Hechos 2:38. Gloria a Dios. Estas citas las vamos a aterrizar al final. Muy bien. Gloria a Dios. Hechos 2:38. Esta cita le recomiendo que se la aprenda de memoria. Amén. Se la aprenda así de memoria. Que usted diga: me tengo que aprender esta cita bíblica por recomendación del hermano Pedro Becerra, así de memoria. Y dice a la letra: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don de ¿qué? Del Espíritu Santo. Le voy a pedir que lo volvamos a leer, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 38, y dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, esta predicación, el título de esta predicación la he titulado Odio o Paraíso. Amén. Tenemos muchas opciones dentro de nuestras vidas en cada momento. Aun cuando nosotros vamos a la gasolinera, nos dicen verde o roja, Magna o Premium. Regularmente escogemos la que es más accesible. Amén. Cuando usted va al súper también ve muchas opciones. Lo que normalmente compramos, por ejemplo, son, no sé, pastas, y entonces usted va a ir de muchas opciones, y usted normalmente dice: híjole, aunque sea de la Horrera, pero sale más barata. Amén. Esta semana voy a tener, o esta quincena voy a tener que hacerlo así. Entonces nosotros nos enfrentamos a opciones. Así es que hoy se nos presenta nuevamente la opción de el odio o el paraíso. Amén. Y para eso, hermanos, quiero explicarles entonces, basado en estas citas bíblicas, el significado de estos términos. Amén. Si me ayudan, por favor, en la computadora, quiero explicar el significado de odio. Y dice:
profundo e intenso de repulsa, se refiere a un sentimiento hacia alguien que provoca el deseo de producir un daño o de que le ocurra alguna desgracia. Es decir, se lo voy a interpretar: sentimiento profundo hacia alguien que provoca el deseo de producir un daño o que le ocurra alguna desgracia. Amén. Es tanto el odio que quisiéramos ver que a lo mejor alguna persona se rompiera el pie, chocara, se muriera, etcétera, 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 etcétera. Amén. Muy bien. ¿Qué eso es lo que significa el odio? Bueno, la humanidad en este tiempo está llena de odio. Básicamente está llena de odio. La Biblia dice que nosotros debemos de acercarnos a Cristo en su amor. Amén. Y en ese mismo contexto quiero contarles o llevarlos a la historia de Ruth, capítulo 1, versículo 16-17. Amén. Si me acompaña en Ruth, capítulo 1, versículo 16 y 17. Quiero contarles solamente un repaso de esta historia maravillosa que dice así: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aunque me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Esta historia, hermanos, cuando hablamos del arrepentimiento, quiero hablar de 3 puntos. Y el arrepentimiento lo vamos a ver en el entorno familiar. Es el primer punto que quiero platicarles en esta tarde. El arrepentimiento en el entorno familiar. Y es que esta historia de Ruth nos cuenta una historia increíble, una historia fascinante. Imagínense la historia en la que la nuera ha llegado a superar las barreras del odio y ha llegado al amor sublime en el que dice: no me ruegues que te deje. Hoy en día nosotros tenemos que ver cómo está el arrepentimiento en el entorno familiar. Y la realidad es que esta historia parece de una ciencia ficción, pareciera que esta historia está inventada. Y le voy a explicar por qué. Porque hoy en día la nuera con la suegra no se llevan bien. ¿Dónde están las mujeres casadas? Bueno, no levanten las manos, ok. ¿Cómo está el arrepentimiento en el entorno familiar? Quiero decirles que el arrepentimiento es necesario que se dé en el entorno familiar. Amén. Hoy hay pleitos, hay iras, hay contiendas en la familia. Amén. El hijo pelea con el papá, con la mamá, la nuera con la suegra, el primo, el tío, la mamá con el hijo, no se ponen de acuerdo. Y el arrepentimiento en el entorno familiar, ¿cómo está? Pues simplemente no hay. Amén. Necesitamos nosotros entender que es necesario que en el entorno familiar haya arrepentimiento. Amén. Haya arrepentimiento. Dice, si regresas tantito a la lámina, ¿qué significa arrepentimiento? Corrección, si lo alcanzan a leer, dice corrección o enmienda. ¿Qué hace qué? Bueno, que hace el propio autor. Pero fíjense lo que dice, hermanos: corrección o qué, o enmienda. La palabra de Dios hoy, basada en esta historia bíblica, nos demuestra que sí se puede tener una correcta relación de amor en la familia. Amén. ¿Sí me explico? La palabra de Dios nos invita. Y yo le quiero decir esta noche que si usted no se arrepiente en el seno familiar, usted no puede entrar al reino de los cielos, no puede heredar la vida eterna, porque es un requisito para entrar al reino de los cielos. Así es que si usted estaba teniendo una relación negativa
en su familia, con cualquiera de sus familiares, necesita usted arrepentirse, necesita usted corregir y enmendar la situación. No, pero es que a mí es el que me han dañado. No importa, hermanos, porque eso le prohíbe el acceso al centro comercial. Tal vez no, pero al reino de los cielos sí. Dele usted un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Cristo, gloria a Dios. El segundo punto, hermanos, cómo nosotros vemos el arrepentimiento en el entorno social. Gloria a Cristo. La Biblia nos va a poner muchos ejemplos acerca de cómo nosotros vivimos el arrepentimiento también dentro de nuestra vida personal. Nosotros, los que estamos aquí, muchos trabajamos, tenemos una vida social con nuestros vecinos, amén, en nuestro trabajo, con nuestros jefes, con nuestros amigos. Ya no es familiar, es social, amén. No quiero que se confundan, es social. Y aquí nosotros, hermanos, déjenme decirle que hemos sido prejuiciosos. ¿Cómo se ve el arrepentimiento en el entorno social? Gloria a Dios. Voy a llevarlos a Jonás capítulo 3, versículos del 1 al 10. Si me acompaña, por favor, Jonás capítulo 3, versículo del 1 al 10. Amén. No lo voy a leer todo completo, solamente quiero mencionarle algunos puntos muy importantes. Amén. Jonás capítulo 3, versículo del 1 al 10. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Jonás 3, del 1 al 10. Y dice a la letra: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Gloria a Dios. Fíjense que esta historia, en esta parte, es la parte en la que Jonás ya va y predica. Pero antes de eso, antes de esta historia, Jonás no quería predicar. Jonás, en el entorno social en el que él se desenvolvía, no quería compartir del evangelio. Dice la Biblia que prefirió echarse al mar. Prefirió echarse al mar y tuvo que pasar por un proceso en el que un pez se lo tragó por 3 días. Amén. Y hoy, hermanos, nosotros representamos ese Jonás, en el que hemos llegado nosotros como cristianos al prejuicio de tal manera que vemos a una persona y decimos: no, esa persona ya no lo necesita. Hombre, mi jefe, ¿qué va a necesitar de la salvación? No, mi vecino, no, hombre, si no, ese se va a ir al infierno, si es re malo. ¿Sí me explico? No, ya esa persona que está ahí ya está perdida en el pecado. Entonces nosotros estamos en el entorno social viendo el arrepentimiento desde nuestra propia óptica, desde nuestra propia decisión. Y estamos viviendo el proceso de Jonás, en el que no quería compartir, pero Dios le había dicho que tenía que ir a Nínive y a predicar. Y Dios en esta tarde nos dice que tenemos que ir a nuestro entorno social a predicar. El evangelio de Cristo, al igual que el de Juan el Bautista, se basa en el arrepentimiento. Amén. Y es que así como Juan el Bautista vino a predicar del arrepentimiento, Jesús viene nuevamente a predicarle y a enseñarles a sus discípulos acerca del arrepentimiento que va a ser necesario para la humanidad. Así nosotros vivimos el proceso de Jonás, en que no queremos nosotros predicar. Pero fíjense que en esta historia maravillosa dice que el desenlace es que Jonás predica el evangelio. ¿Y qué pasó ahí en el versículo 4 que acabamos de leer?
En el versículo 5 dice: y los hombres de Nínive, ¿qué dice ahí? ¿Creyeron a quién? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Es decir, que nosotros no nos debemos de detener en nuestro entorno social, no debemos de cooperar, sino que nosotros en la medida de lo posible debemos de compartir el evangelio, debemos nosotros de predicarlo, amén. Gloria a Cristo. En la semana un compañero me decía que le gustaba mucho una canción de Leo Dan que se llama Padre Nuestro. La verdad es que yo nunca la había oído. Y yo le dije: mira, en la iglesia hay una alabanza que a mí también me gusta y también se llama Padre Nuestro. Qué casualidad. Es del Ignario, amén. Las ocasiones, hermanos, existen. Nosotros no nos detengamos, predicamos, porque el que va a hacer el cambio, el que va a tocar los corazones es Cristo, amén. Dele usted un fuerte aplauso a nuestro Dios. Me gusta esta historia porque Jonás, después de que vio que el pueblo se arrepintió, le reclamó a Dios y le dijo: no, pues es que por eso no quería yo ir a predicar, porque fui y les prediqué y entonces ya no los condenaste. Porque fui y les prediqué y entonces ahora ya todos entendieron, se arrepintieron y ahora ya todos son salvos. Porque eso fue lo que le dijo Jonás. Si usted lee el capítulo 4, va a ver que dice ahí que Jonás se enojó con Dios. Y se enojó porque entonces Dios ya decidió no destruirlos. Amén. Pero es que quiero hacer énfasis en esto. Cuando el hombre vive en el pecado es eso que lo va a diferenciar y no le va a permitir al hombre, a ningún hombre de la tierra, llegar a Dios. Entonces el hombre que vive en el pecado no está cerca de Dios y no puede estar cerca de Dios, vive alejado de Dios. Nosotros vemos a los que están en pecado y necesitamos acercarlos a Dios, así como lo hizo Jonás, amén. Porque Dios tiene un plan también para ellos. Entonces quiere decir que aunque esa persona sea mala, ¿tiene un plan Dios para él? Por supuesto que sí. ¿Tengo que perdonar a mi marido? ¿Tengo que perdonar a los que me han fallado? Por supuesto que sí. Gloria a Dios. Dele usted un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Cristo. El pecado, dice, pensamiento, palabra o acción que va en contra de la voluntad de Dios. El pecado es lo que no le gusta a Dios, es lo que va en contra de las acciones de Dios. Y finalmente, hermanos, el último punto, porque dije que iba a predicar solamente de 15 a 20 minutos, es el arrepentimiento en el entorno espiritual. Esto no quiere decir que lo anterior no sea espiritual, pero quiero hacer una particularidad en este momento. Ahora sí, regresémonos a Lucas capítulo 23, versículo 34, y dice así: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Hoy en este momento, hermanos, en este momento, en el terreno espiritual, cuando nosotros no nos arrepentimos de nuestras acciones, no nos arrepentimos de lo que hacemos mal, de la voluntad de Dios, es decir, no nos arrepentimos del pecado, nosotros estamos lejos de hacer la voluntad de Dios. Amén. Dice en el versículo 35: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores, ¿qué dice? ¿De quién se burlaban? ¿Quién es él? De Jesús. Hoy en este mundo, hoy en este momento, la gente se sigue burlando, hermanos. Seguimos viviendo el mismo entorno que en el pasado. Por eso Jesús vino a predicarles el arrepentimiento. Pero aún ellos que vieron a Dios morir, que lo vieron crucificar, que vieron los milagros, se burlaban de él, desafiaban a Dios.
Pero hoy nosotros, cuando pecamos, cuando no nos reconciliamos con Dios, cuando no buscamos de Dios, nosotros estamos actuando exactamente igual. Gloria a Cristo. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. Es decir, aún las autoridades se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Hoy muchos han partido. Hoy muchos han partido, y algunos hermanos han muerto de COVID. Y Satanás se ha levantado diciendo esto igual. Pero yo quiero decirles que es también para juicio, gloria a Dios, para juicio de la misma humanidad. Porque el plan de Dios no se podía detener. Por eso era que Jesús debía de morir crucificado. Y antes Él pidió perdón por algo que no había hecho. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con mucho más razón tú y yo, nosotros debemos de pedir perdón cuando no hacemos la voluntad de Dios. Gloria a Cristo. Dice en el versículo 36: los soldados también que le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Fíjense, hermano, por eso lo quiero llevar a cómo se ve el arrepentimiento en el entorno espiritual. Y es que el arrepentimiento tiene que ver con la salvación, con la vida eterna. Urge que nosotros nos arrepintamos, nos pongamos a cuentas con Dios. Urge que arreglemos nuestra vida. Si usted era casada y se juntó con otro hombre, urge que arregle eso. Si usted ha hecho algo malo, si usted tenía una mala relación con su familia, urge que la arregle. Gloria a Cristo. Amén. 37. Y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Hermanos, nuestro Dios es el Rey de Reyes, gloria a Cristo. Y me siento orgulloso de creer que Él ha dado esta palabra para nosotros como vida eterna. Nos ha dado la promesa de la vida eterna. Busquemos el arrepentimiento para que nosotros podamos llegar a la vida eterna. Gloria a Dios. Dice en el versículo 39: y uno de los malhechores, fíjense, hermanos, esta palabra es fascinante, por eso la dividí en tres. Y dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Gloria a Cristo. Es que este hombre que le estaba injuriando no reconocía que estaba ante Dios. Y no reconocía que no es, la salvación no es de un instante así de que de buenas te voy a salvar. No es que el que está en el súper, que tiene la instrucción que nadie pasa sin cubrebocas, si ve a su amigo le dice: pues pásale, porque puede perder su trabajo. Oh, viene bien enojado, lo tuve que dejar pasar. No, hermanos, no, eso no va a pasar en el reino de los cielos. Eso no va a pasar. Gloria a Cristo. Este hombre no aceptaba. Este hombre aún dice que era un malhechor, pero aún viendo a Dios en el último momento, como hoy está la humanidad, en el último momento no llega al arrepentimiento. Gloria a Cristo. Pero tú que eres entendido, tú que estás escuchando esta palabra, yo te invito a que tú clames a Dios y que le digas: Señor, en lo que te he fallado, yo en este día me pongo a cuentas contigo. Quiero estar a cuentas contigo. Si he fallado y no le he predicado a mi misma familia, debo de corregir. Gloria a Dios. El versículo 40 dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Gloria a Dios. Uno de los malhechores entendió, ni aún las autoridades, ni aún los que habían visto los milagros entendieron
que nuestros hechos son los que nos hacen distintos. Gloria a Dios. Nuestros hechos son los que nos hacen distintos. Yo te invito a que no dejes de venir a la iglesia, a que te animes a buscar de Dios, a que te animes a seguir leyendo la Biblia, a orar, a ayunar, porque eso es lo que te hace distinto. Tú hoy en día nuevamente tienes la decisión, se te presentan las opciones: orar o ver la tele, ayunar o echarse un buen desayuno. Tú eliges, gloria a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice en este momento que son nuestros hechos, gloria a Cristo. No es porque Dios en ese momento diga, ok, pásale, que sí lo puede hacer, gloria a Dios, pero son nuestros hechos. Es el arrepentimiento, es la acción de decir, oh, estoy equivocado, entonces tengo que corregir y tengo que empezar a hacer esto, gloria a Dios. Y fíjense, después dice 42, y dijo Jesús, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Usted escoge la opción de estar en el odio o ir al paraíso. El paraíso es el lugar hermoso y tranquilo. ¿Dónde quiere estar usted? Levante las manos los que quieren ir al pecado. Casi los agarro. Levante la mano los que quieren ir al paraíso. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que llegar al arrepentimiento. En nuestro entorno espiritual necesitamos examinarnos, ver cómo estamos, porque así como este hombre, nosotros debemos entender que son nuestros hechos, nuestras decisiones las que nos van a llevar al paraíso. Gloria a Dios. Este hombre, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, no le dijo mañana o al rato, le dijo que hoy. Y en otras traducciones dice, ahora estarás conmigo en el paraíso. Con esto voy a concluir, hermanos. Y vamos a irnos a Hechos 2:38 con la cita con la que también iniciamos. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Y dice el versículo 38. Pedro les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? Arrepentíos. Fíjense, hermano, el primer requisito de ley para que usted y yo podamos entrar al reino de los cielos y disfrutar de la vida eterna, es decir, disfrutar del paraíso, es el arrepentimiento. Por eso la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo, no bautiza a los niños. No los puede bautizar, porque en ellos no hay pecado. Amén. Y en ellos tampoco hay arrepentimiento, porque no hay uso de razón en ese momento. No se puede arrepentir. Amén. Pero usted y yo, que somos adultos, la mayoría de los que estamos aquí que somos adultos, somos invitados ¿a dónde? Al arrepentimiento. Y cuando digo requisito de ley, es como cuando uno va al súper y le dicen, ¿sabes qué? Si no traes cubreboca, no pasas. Amén. Pero usted lo puede arreglar en el súper, igual, y le da un dinero al de la entrada y le dice que sí. Pero así como están las cosas, lo veo poco probable. Amén. Porque lo van a ver adentro. Amén. Entonces se vuelve un requisito de ley el arrepentimiento, y dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿para qué sirve el arrepentimiento? ¿Para qué sirve el bautismo? Bueno, el arrepentimiento sirve para que nosotros podamos tener acceso al bautizo, y el bautizo sirve para que nosotros podamos tener acceso ¿a qué? Al perdón de los pecados.
Pero el arrepentimiento es entonces dejar de hacer el pecado, de practicar el pecado. Amén. Gloria a Dios. Los voy a invitar a que se pongan de pie, por favor, hermanos. Gloria a Dios.